Saludos, iglesia, qué bueno que están otra vez aquí con nosotros, o me tienen una vez más a mí. Excusamos a nuestros pastores que todavía no están con nosotros, pero ya el próximo domingo estarán con nosotros. Amén. Y hoy empezamos una nueva serie titulada Hipócrita. Y Dios tiene un plan maestro para cambiar al mundo. Y yo no sé cuántos de ustedes lo entienden así, pero yo entiendo que el mundo necesita algunos cambios. El mundo necesita ser salvo. Y cuando miramos a nuestro alrededor y vemos las causas de nuestro dolor, las injusticias que se cometen, las inconsistencias políticas, las guerras mal dirigidas, la pestilencia, el hambre, la opresión, el odio, tantas cosas. Usted dice, el mundo sí necesita ser salvo, necesita una transformación. Y básicamente sabemos que esta transformación tiene que pasar. Pero ¿cuál es el plan maestro de Dios para cambiar el mundo? El plan maestro de Dios para cambiar el mundo es usted, soy yo, es la iglesia. Y a lo largo de la Biblia Dios dejó pedazos de información de este plan. Por ejemplo, oye Abraham, voy a bendecir a todas las familias del mundo a través de ti y tu descendencia. También leemos en la Biblia, mi casa será casa de oración para todas las naciones. También leemos, venid a mí todos los que están cansados y cargados. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y así que a través de toda la Biblia vemos y leemos cómo de una manera individual Dios nos da detalles de su plan para con nosotros y para el mundo. Y en el momento perfecto comenzamos a ver la iglesia parada en la brecha a favor de la tierra, tal como lo dice Ezequiel 22:30, que dice que busqué entre ellos hombre que hiciese vallado a favor de la tierra y no lo hallé. Pero la iglesia en ese momento sí estaba parada en la brecha. Y entonces hay por lo menos 9 veces en el Nuevo Testamento un estribillo que esencialmente, y lo estamos parafraseando, dice de la siguiente manera: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y ese es el llamado que Dios nos hace a nosotros, que Dios le hace a la iglesia. Mostrarles a la iglesia cómo actuaría Jesús para que puedan seguirlo. Lo vemos en la Gran Comisión. Vayan y hagan discípulos. Básicamente Jesús está diciendo, ustedes son el plan. Y Dios le da la encomienda a Jesús de mostrarnos cómo Él, Dios, se ve. O sea, Jesús estaba aquí en la tierra, en su ministerio terrenal, y el Padre le dice, enséñales sobre mí. Enséñales con tu ejemplo cómo obedecerle. Muéstrales cómo deben acercarse a mí y muéstrales cómo deben acercarse a obedecerme y a seguirme. Y cuando usted va a Hechos capítulo 11, la última parte del verso 26, usted lee de la siguiente manera. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Pero ¿qué significa cristiano? Cristiano significa que sigue las enseñanzas de Cristo. Cristiano significa que es un seguidor de Cristo. Cristiano significa que pertenece a Cristo. Cristiano significa que se parece a Cristo. Y ellos habían desarrollado a tal grado el carácter de Cristo que la gente los identificaba por su nombre. Cristo, cristiano. Incluso hay unos teólogos que dicen que la palabra cristiano en griego significa Cristo pequeño. Porque ellos habían desarrollado ese carácter de Cristo. Entonces la gente los empezó a identificar por ese nombre, cristiano. Y eso es lo que decimos que somos cuando nos llamamos cristianos. Que seguimos las enseñanzas de Cristo. Que somos seguidores de Cristo.
que pertenecemos a Cristo, que modelamos a Cristo, que nos parecemos a Él. Excepto cuando decidimos actuar en nuestros propios deseos. Porque no siempre actuamos como Cristo cuando nos llamamos cristianos. A veces somos culpables de esa odiada acusación hipócrita. Y usted lo puede escuchar cuando dicen, ¿y eso que es cristiano? Si ese es cristiano, yo no voy a ir a la iglesia. Y es triste, pero es lo que sucede. Decir que represento a Jesús mientras realmente valoro a Monserrate Vergara Soto, el hijo de Doña Tata, sobre todos los demás, estoy siendo un hipócrita. Decir que represento a Jesús mientras realmente valoro las cosas de este mundo sobre las cosas que son eternas, estoy siendo un hipócrita. Pero afortunadamente en el Sermón del Monte, Jesús estableció algunos estándares sobre cómo debemos vivir, que pueden ayudarnos a cerrar la brecha entre lo que profesamos y lo que vivimos. En el idioma inglés hay un dicho que dice walk the talk, que básicamente lo que quiere decir es que muestres con tu comportamiento lo que profesas con tu boca. Y Jesús establece que como tratamos a los demás es parte de su plan para la transformación del mundo. Y en esta tarde vamos a ir a un pasaje difícil de interpretar. Pero no se preocupe, creo que podemos obtener algo de comprensión y en el camino encontrar un principio profundo que nos ayudará a vivir la vida cristiana como Dios desea que la vivamos. Así que vayamos a la Biblia, a Mateo 5. Empezaremos en el verso 38. Y me encanta el título de esta sección. Enseñanza de Jesús sobre la venganza. Ese es el título que le da mi Biblia. Y yo no sé si usted se acuerda del Chavo del Ocho. A mí personalmente me encantaba el Chavo del Ocho. Y en ese programa ellos tenían un dicho que decía, la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Así que vayamos a Mateo 5:38. Dice, habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Y como Jesús ha hecho a menudo en el Sermón del Monte, particularmente en Mateo 5, Él selecciona una ley del Antiguo Testamento y la lleva más profunda a nuestros corazones. Él profundiza esa ley. Y en este caso, en Mateo 5:38, Jesús está dando una cita directa de varios lugares de la ley. Éxodo 21:14, Deuteronomio 19:21 y Levítico 24, del 19 al 20, que dice de la siguiente manera. Si un hombre hiere a su prójimo, en otras palabras, si alguien le hace daño a su prójimo, según hizo, así se le hará. Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, así se le hará. O sea que si usted robaba una prenda de gran valor, a usted se le iba a robar una prenda de gran valor. Si usted daba un puño, a usted le iban a dar un puño. Si usted quebraba una pierna, a usted se le iba a quebrar una pierna. Esta disposición la tenía la ley de aquel entonces, que hacía justicia de la misma manera en que usted y yo hicimos daño. Volviendo a Mateo 5, ahora vamos a empezar en el verso 39. Decía, el 38 decía, ¿habéis oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente? El 39 empieza diciendo, pero yo les digo. Entonces aquí tenemos que hacer una pausa y preguntarnos, ¿Jesús está a punto de estar en desacuerdo con una disposición de la ley? Claro que no. Él va a profundizar sobre esa ley para que nosotros podamos entenderla en su cabalidad.
Pero yo les digo, no resistan al que es malo. No está diciendo que no valoren la justicia. De hecho, la rectitud y la justicia son una gran parte del plan de Dios. Se valoran en la Biblia y muchas veces se colocan juntas. No se puede tener rectitud sin justicia y no se puede tener justicia sin rectitud. Cuando usted va a Proverbios 16:12, dice, es abominación para los creyentes, para los reyes, cometer iniquidad, porque el trono se afianza en la justicia, diciendo que ellos tenían que liderar a su pueblo con rectitud, con justicia. Y es el deber del gobierno, del Estado y de la ley, luchar contra la opresión, impartir justicia, ocuparse de las acciones correctas, etc. Pero al mismo tiempo también es su responsabilidad y es mi responsabilidad. Nosotros tenemos un papel que desempeñar para retroceder la oscuridad, la injusticia, la opresión en nuestra tierra y la decadencia moral que se vive hoy en nuestro mundo. Proverbios 24 del 11 al 12 dice, libra a los que son llevados a la muerte y retén a los que van con pasos vacilantes a la matanza. Si dices, mira, no sabíamos esto, no lo tienen en cuenta el que sondea, o sea, el que explora los corazones. No lo sabe el que guarda tu alma. No dará, no pagará a cada hombre según su obra. Jesús está a favor de la justicia. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí en estos versos? Lo que Jesús nos está diciendo es que no debemos hacer cumplir nuestros derechos en nuestras propias manos. No tomes represalias. No busques venganza. Vive el carácter de Cristo que como Cordero Santo fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Incluso Romanos capítulo 12, un versículo nos dice que no tomemos venganza, que le dejemos la venganza al Señor. Seguimos leyendo en Mateo 5:39, la última parte del verso. Dice, antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y los eruditos, ¿verdad? Los teólogos dicen que en aquel entonces, para poder entender este verso, ellos dicen que es como darte una abofeteada con la parte de atrás de la mano en vez de con la palma. Darte una abofeteada de esta manera, con esta parte de la mano. En su época, donde se está escribiendo esto y en el contexto bíblico histórico, ese era el insulto público más vil, más malo que existía. Y en otras palabras, lo que te está queriendo Jesús decir es que no es que pongas tu mejilla derecha o pongas la izquierda, dependiendo en cuál te dieron. Lo que él está diciendo decir es que no insultes a alguien que te insulta. O más profundo, valora honrar a Dios por encima de insistir en tu propio honor. Esto ciertamente nunca debería significar permanecer en una relación abusiva y quedarte en una relación donde se están aprovechando de ti. Si se entiende mucho mejor como no meterse en una batalla pública de insultos. Mateo 5:40 sigue diciendo, al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Esto es profundo. La ley del Antiguo Testamento tenía disposiciones en las que incluso si una persona había perdido su capa por una deuda, tenía derecho a recuperarla en la noche. Y aquí Jesús está diciendo, déjalo ir. No te aferres. No sostengas tus derechos por encima de los demás. En otras palabras, la túnica y la capa son cosas materiales y temporales. Concéntrate en lo que es celestial y en lo que es eterno. Y para una sociedad donde el honor era y sigue siendo un gran problema, caminar sin túnica o capa era una imagen de debilidad.
Y Jesús ofrece esta idea chocante para demostrarle a la gente que defender mi honor no es tan importante como defender el honor de Dios. Mateo 5:41. Y cualquiera que te obligue a ir 1 kilómetro, ve con él 2. Una vez más, Jesús toca un punto bien sensible. Porque en este verso, y vuelvo y repito, tenemos que ir al contexto histórico en que se estaban escribiendo esto. Este verso se trata de la opresión romana. Y los soldados romanos podían solicitar ayuda de la población. Y Jesús les está diciendo, si un soldado romano te pide ayuda, ayúdale. Además, era un recordatorio de que el pueblo judío en aquel entonces todavía era un pueblo conquistado. Jesús les está diciendo que salgan de su camino para servir a estos opresores. No solamente le ayudes, sino que también da la milla extra. Esto tenía que ir en contra de lo que ellos esperaban que dijera el Mesías, porque ellos estaban esperando a un Mesías que derrocara el gobierno con poder y con fuerza. Sin embargo, Jesús les estaba mostrando una manera diferente. Él tiene un plan para transformar al mundo de adentro hacia afuera. Era un plan que él deseaba, que él estaba demostrando físicamente. Eligió la humildad práctica. Eligió el servicio, eligió el amor, eligió la compasión, eligió el perdón. Estaba cambiando al mundo, estaba derrocando la injusticia, pero lo estaba haciendo de adentro hacia afuera. Y eso es lo que Jesús, lo que Dios nos pide a nosotros, que elijamos el servicio, que elijamos el amor, que elijamos la compasión, que elijamos el perdón, que elijamos la humildad práctica. Mateo 5:42 sigue diciendo, al que te pida, dale. Y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Y yo sé que este verso es difícil de interpretar. Jesús está diciendo aquí que tienes que dar dinero a cada persona que te lo pida. ¿Es esta la excusa para una persona decirte, podrías prestarme $20 si usted no tiene más remedio que dárselos? Ciertamente no. Fíjate que Jesús no define cómo das cuando te piden. Y es bien importante entender que el texto bíblico usa la frase no le vuelvas la espalda, o sea, no le des la espalda. Realmente Jesús está diciendo, sé generoso. Trata la necesidad como yo la hago. Él no dice cómo debe verse. El punto es mostrar tierna compasión. Lo que das puede ser una palabra amable, una oración, una comida, una oportunidad, satisfacer una necesidad, amabilidad, amor, comprensión. Siempre que veas la necesidad en la gente, tienes y estás mostrando el carácter de Cristo. Esto me acuerda a Pedro y a Juan cuando estaban camino al templo, que dice el pasaje bíblico en Hechos 3, que había un paralítico que siempre estaba allí en la puerta llamada La Hermosa, esperando a los visitantes que iban para el templo. Y dice que este paralítico pedía allí limosna a esa gente. Y en cierto momento dice el pasaje bíblico que Pedro y Juan iban de camino y el paralítico los ve y les pide limosna, les pide. Entonces Pedro le dice al paralítico que lo mirara, mírame a los ojos. Dice que el paralítico miró a los ojos y Pedro le dice, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. Levántate y anda. Y dice el pasaje bíblico y la historia bíblica, cuando digo historia me hablo del evento histórico, dice que se levantó y en aquel momento quedó sano. Es más, cuando usted va al pasaje de Hechos 3, dice que se fue al templo
alabando, brincando y saltando y alabando a Dios por lo que había hecho. Y así es exactamente como se ve un cristiano. Esto es lo que Jesús haría en esa circunstancia. Sigamos el ejemplo de Jesús y vivamos esa vida. De hecho, creo que esto es exactamente lo que el apóstol Pablo estaba tratando de animarnos cuando escribió ese famoso pasaje en la iglesia, a la iglesia en Filipos. En Filipenses 2, del 1 al 11, dice de la siguiente manera, y esto es uno de los pasajes bíblicos que más favoritos míos. Dice Filipenses 2, del 1 al 11. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es como si Pablo nos estuviera trayendo de vuelta a la idea de Jesús en Mateo 5. Esta es la humildad práctica. Un hipócrita, como es el título de nuestra serie, es aquel que profesa el nombre de Jesús, profesa ser un cristiano, pero en circunstancias difíciles actúa como el mundo. Usted y yo, amada iglesia, tenemos un llamado superior. Tenemos que representar el carácter de Cristo. Tenemos que vivir como verdaderos cristianos. Elegimos la humildad cuando el mundo grita y reclama orgullo y represalias. Podemos ser parte del plan maestro de Dios para cambiar al mundo. Dios cuenta con usted. Dios cuenta conmigo. Bajemos nuestras cabezas. Señor, en esta tarde te hemos adorado, te hemos alabado, hemos recolectado las ofrendas, hemos exaltado tu nombre. En esta tarde, Señor, también hemos predicado tu palabra, hemos escuchado tu palabra y tu palabra nos ha retado a que debemos parecernos a ti. Nosotros aquí, la iglesia en Mana Church, Lord, te necesita. Necesitamos, Señor, porque queremos parecernos a ti. Queremos que cuando el mundo nos vea, no vea a Mana Church, sino que vea el carácter compasivo, el carácter amoroso, el carácter empático, el carácter perdonador de Cristo. Así que ayúdanos a nosotros como iglesia, Señor, a que lo que profesamos por nuestra boca sea también lo que profesamos con nuestras acciones. Ayúdanos a alcanzar a un mundo que se pierde, pero que con tu amor, que con nuestro ejemplo,
Cuando nos parecemos a ti, Dios, podemos alcanzarle. Gracias por tu amor, Señor, y gracias por tu misericordia. Amén, Señor. Amén. Asimismo les pido que con sus cabezas bajas y sus ojitos cerrados, si hay alguien que quiera aceptar a Cristo como su Salvador, este es el momento para hacerlo. Si hay alguien que quiera entregarle su vida a Jesús y aceptar a Jesús como su único y exclusivo Salvador, este es el momento. Solamente yo te pido a que repitas esta oración conmigo. Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias por el sacrificio de tu Hijo en la cruz. En esta hora te acepto como mi Salvador y como mi Señor. Perdona mis pecados, me arrepiento y escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy te acepto como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, Dios les bendiga, Dios les guarde. Espero que tengan una excelente semana. Y al próximo domingo el pastor y la pastora estarán con nosotros. Vamos a tener la bendición sacerdotal en número 26. Extienda su mano para acá. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé la paz. Dios te bendiga, Dios te guarde, que tenga excelente semana.